Muy buenos días, ¿cómo están? O buenas noches, depende de la hora que están mirando este devocional que quiero compartir hoy con ustedes. Y quiero compartir una reflexión muy profunda acerca del desánimo, que espero que ustedes no estén pasando por eso, sino que estén de muy buen ánimo. Y no estoy hablando en este momento de ese desánimo que a veces sentimos por las cosas que tenemos planeadas hacer o por nuestros proyectos, sino quiero hablarles del desánimo espiritual. ¿Les pasó alguna vez eso de que de pronto están muy animados a leer su Biblia, a hacer su devocional todos los días, a tener un culto familiar y de pronto como que se está enfriando y que dejan de hacer todas esas cosas? Nosotros, los cristianos, no podemos dejar que eso ocurra, porque nosotros necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual, necesitamos hacer crecer nuestra vida espiritual, tener más conocimiento de la palabra y que la palabra nos inunde. La Biblia dice que el verbo se hizo carne. ¿Y saben quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Es Dios mismo. Y nosotros necesitamos cada día tener más de Él en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7, donde dice: pero les digo, la verdad es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. El defensor. Otras traducciones de la Biblia tienen la palabra consolador. En el griego, dentro de la cultura romana, era el paracleto, llamado paracleto, que era como el abogado defensor. Es el consolador, no como en español, sino como en la corte romana. Ese consolador, ese defensor que hacía todo su esfuerzo y que ponía todo su empeño, todo su trabajo a favor de la persona para mostrar que esa persona es una persona justa, la defendía, la justificaba. Eso era el trabajo del Paracleto. Y eso es lo que Jesús quería dejarnos a nosotros. Ese Espíritu Santo, ese defensor, ese consolador, ese que trabaja constantemente por nosotros para defendernos, para mostrarnos a nosotros como personas justas. Es por eso que nosotros debemos entender bien, muy bien, esa función de defensor que tenemos en el Espíritu Santo y dejar que ese Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos del desánimo, estamos hablando de un sentimiento. Habrán escuchado alguna vez eso que dice: ay, me siento desanimado. El desánimo es un sentimiento, es una emoción. Por eso sabemos que el desánimo viene del alma. No es algo que venga del espíritu, no es algo que viene de Dios. Es un sentimiento que empieza a tomar control de nuestras vidas, de nuestros actos y hasta sobre nuestros futuros, y se va metiendo en todo. El desánimo puede hacernos sentir de que ya no tiene caso continuar, que no podemos seguir adelante. Y el Espíritu Santo, sin embargo, quiere defendernos, quiere cuidarnos y quiere que la palabra abunde y sobreabunde en nosotros. Y esa palabra es el mismo Cristo Jesús. El Espíritu lo que hace es gobernar sobre nuestras almas y darle un equilibrio a nuestra vida. Pero, ¿cómo es que nosotros podemos hacer que el Espíritu gobierne sobre nuestra alma? Que el Espíritu sea el que nos está mostrando. Es a través de la palabra. Dios es la palabra.
Dios no es una emoción. Dios no es un sentimiento. Dios es la palabra. Muchas veces actuamos porque tenemos un momento de mucha rabia, un momento de mucha ira, un momento de mucho enojo. Y hacemos y decimos cosas que están mal. ¿Por qué? Porque en ese momento nos dominó el alma, nos dominó esa emoción. O hacer algo cuando estamos demasiado felices. Los financistas, las personas que aconsejan económicamente, inclusive hablan de no hacer inversiones cuando uno está demasiado feliz o demasiado asustado, sino que siempre esperar un tiempo por prudencia. Somos morada del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo habita en nosotros. Yo les doy un ejemplo. Si ustedes tienen su casa y el vecino viene y les dice, bueno, pinten las paredes de este color porque me gusta. Y después les dice cómo deben poner los muebles en ese lugar. ¿Les parece que eso es correcto? ¿Que el vecino mande sobre sus casas? Bueno, no está bien. Así tampoco está bien que el alma gobierne sobre mi vida. Es el Espíritu Santo quien debe gobernar sobre nosotros en nuestras vidas. Fuimos comprados por un alto precio, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es espíritu, no es un sentimiento. La fe no se basa en nada que se puede tocar. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice en Hebreos 11:1. La realidad de Dios es su palabra. Dice en Juan 1:3, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Jesús es la palabra, es el verbo que se hizo carne. Todas las cosas son sostenidas por la palabra. Hebreos 1:3. La palabra nos da fundamento en nuestras vidas, nos da crecimiento en nuestra fe. Miren lo que dice en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Filipenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándolos y exhortándolos unos a otros. La palabra mora en ustedes. Para que la palabra viva en nosotros, para que Dios viva en nosotros, nosotros necesitamos constantemente leer nuestras Biblias, aprender versículos bíblicos, meditar en la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos en esa palabra de Dios, nuestra vida va a empezar a ser cada vez más gobernada por el Espíritu y menos por el alma. Se va llenando de las cosas buenas, de buenos pensamientos, de buenos sentimientos, de no actuar sin pensar. Cuando leemos el libro de Tito, capítulo 2, versículo 7, dice, presentándote tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Mi vida no puede ser gobernada como la vida de un niño. Un niño cuando quiere algo, el niño es muy almático. Si no le damos lo que quiere, hace berrinches, empieza a llorar. Un niño es muy manipulador, porque un niño se maneja mucho del alma, todavía no aprendió a manejarse a través del Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes la lectura del libro de Santiago, capítulo 1, versículos 18 al 23. A mí me encanta lo que es el libro de Santiago por todas las exhortaciones que nos hace a nosotros como cristianos. Santiago, capítulo 1,
versículos del 18 al 23. Dice así: Él, porque así lo quiso, nos dio la vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Recuerden esto, queridos hermanos. Todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo delante de Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza, de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como un hombre que se mira la cara al espejo. Miren qué interesante. No habla de solamente leer ese mensaje, sino que practicar ese mensaje. Cuando se siembra esa semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas, debe dar un buen fruto. Por eso es que debemos aprender a manejarnos por el Espíritu y rechazar ese desánimo. La palabra de Dios nos enseña que el Paracleto, el defensor, el consolador, destruye el desánimo. Nos hace ser más que vencedores en Cristo Jesús. La ley de la palabra es la que usa el Paracleto. Cuando hablamos de la palabra a un desanimado, le estamos dando armas al Paracleto. Por ejemplo, si yo estoy con una persona que está desanimada, a mí como cristiano me corresponde darle ánimo. Y empezamos a darle ánimos a través de la palabra, con versículos bíblicos, con nuestros conocimientos, con lo que nosotros leemos en la Biblia. Por eso es tan importante todos los días reflexionar en un versículo. Por eso las lecturas diarias que leemos todos los días tienen un versículo en el cual reflexionar. Cuando les damos el arma al Paracleto para actuar en la persona, esa persona empieza a pensar en esa palabra. Por ejemplo, decirle a esa persona: sos linaje escogido de Dios, sos hijo de Dios, sos más que vencedor por medio de Cristo Jesús. No podés desanimarte. El Señor te dice: estaré contigo, no importa dónde vayas, yo estaré contigo. O decirle: no tengas miedo, Dios no te abandona, no te dejará, está en su palabra. O el que dice: todo lo vas a poder con Cristo que te da fortaleza, y empezar a darle palabra, empezar a darle versículos, y el Espíritu Santo va a empezar a actuar. Va a empezar a actuar por medio de esa palabra que es Dios. No tiene sentido que en las casas del Espíritu Santo haya desánimo. Primera de Tesalonicenses 5:14 dice que debemos amonestar a los ociosos, alentar a los de poco ánimo y dar argumentos al Paracleto, dar palabra. Ir junto a una persona que está desanimada, una persona que está deprimida, y decirle: ay, pobrecito, qué mal que estás, yo sé, yo pasé por lo mismo, yo te entiendo. Ya son dos personas desanimadas. No estamos ayudando al Espíritu Santo y no estamos ayudando a esas personas. Tener ese sentimiento de lástima con la otra persona no ayuda. Ayuda cuando nosotros empezamos a dar palabra. Y para dar palabra, nosotros debemos recibir palabra. Así que
te animo a que leas más tu Biblia, que te acerques más a Dios en oración, que le entregues todo lo que sos, para que el Paracleto pueda ayudarte a ver las cosas con ánimo, de forma positiva, dejándote guiar por el Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor permanezca con ustedes.